José Fernando Cristancho Iregui, médico general, especialista en salud ocupacional y maestría en salud pública. Hola a todos. Voy a hablar sobre el manejo preventivo del COVID-19 desde la perspectiva de una empresa de hidrocarburos. Hablemos sobre el preámbulo a la llegada del coronavirus al país. Pues en realidad nosotros en la empresa Occidental, eh, una vez inició la pandemia en China, en realidad comenzamos a tomar cierto tipo de actividades donde estuvimos analizando la posible llegada de este virus a Colombia. Y para lo cual, una vez comenzamos a ver que el virus fue traspasando las fronteras de China y ya comenzó en Europa, ya vimos de que en realidad esto iba a llegar tarde o temprano a Colombia. Para ende, por lo cual nosotros en realidad nos comenzamos a preparar. ¿Y de qué manera? Pues comenzamos a elaborar un programa de prevención para el manejo del COVID, ya con experiencias que habíamos tenido anteriormente, ya que la empresa es una multinacional y de acuerdo con esto, ya habíamos tenido cierto tipo de experiencia para el manejo del COVID cuando vino en el 2002 el H1N1. Entonces, con esto fue que nos dio como una base para poder prepararnos para esta pandemia. Hicimos una presentación a toda la compañía para informarle a los empleados exactamente de qué se trataba, cuál era el virus, cuáles eran los síntomas, manejo y la prevención. Logramos cubrir más o menos el 80% en las charlas. Sin embargo, para el remanente de los empleados, nosotros creamos lo que se llama una página del COVID a nivel como informativo sobre los temas de la pandemia. Aquí en esta página desarrollamos absolutamente todo con respecto a esto y era la colocación de los temas concernientes a lo que pudiera pasar con este virus y preparar a las personas desde las casas para la llegada de este tipo de virus. Siempre tuvimos el compromiso de la alta gerencia y esto junto con ellos y el departamento de HSE, Recursos Humanos, inclusive de los departamentos de Ingeniería y Mantenimiento, entre todos, entonces comenzamos a elaborar los protocolos, obviamente bajo la dirección del departamento de HSE y Salud Ocupacional, al cual pertenecemos nosotros. Aquí comenzamos a elaborar medidas preventivas y todas las pautas que el gobierno iba sacando a través de las diferentes resoluciones, a través de la parte de procedimientos, de protocolos, etcétera, etcétera. Y todo eso nos ayudó a ir alimentando y ir elaborando nuestros propios programas. Entonces, junto con esto y en esta página también fue que se elaboró el autorreporte de las condiciones de salud diario en la página de la compañía, donde todos los empleados es una especie de Corona, pero a nivel corporativo, dentro de la misma organización, elaboramos nuestro cuestionario de síntomas e invitamos a los trabajadores que nos mantuvieran actualizados. Esta información llegaba directamente a la sección de salud ocupacional y médica de la empresa y con esto ya teníamos como una idea exactamente qué iba pasando con respecto a las condiciones de salud de la población trabajadora. Hablemos del protocolo de bioseguridad que nosotros elaboramos en la empresa. Aquí les muestro exactamente la tabla de contenido de este protocolo de prevención que se desarrolla no solamente en la operación de Llano Norte, sino a través de todas las operaciones que tiene la empresa en el país. Y acá lo que quisimos con esto y lo que les estoy mostrando en la tabla de contenido es que se muestre las generalidades del COVID, o sea, de qué se trata, qué es un virus, cómo se propaga. Luego, las generalidades y las recomendaciones, es decir, cuál es los códigos de conducta respiratoria, lo que se refiere es cómo las personas debían toser, cómo deben estornudar, cómo mantener ese distanciamiento físico, sí, la limpieza de las manos,
los residuos, o sea, los pañuelos que se están utilizando, dónde disponerlos, toda esta cantidad de información que ustedes muy bien conocen, que no hay necesidad de repetirla. Pero sí, dentro de la organización se elaboraron los protocolos de ingreso de personal a campo, que ya les voy a explicar con más detalle de qué se trata. Los protocolos de transporte, qué tenían que ser los conductores, qué tenían que ser los pasajeros, cómo manejar cargas, los protocolos de disposición de las áreas aisladas, es decir, nosotros creamos lo que se llaman unas burbujas que ya les explico, y estas burbujas era cualquier persona que llegara de afuera que no fuera a interaccionar con estas áreas internas. Los protocolos de permanencia del personal durante su estancia en campo, ya sea en turno o que no estuvieran en turno, que tuvieran que ingresar o salir diariamente. Los protocolos de prevención en los puestos de trabajo, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito también de la parte médica. Las generalidades y recomendaciones que les estaba diciendo, pues esto aplica para toda la conversación que estamos hablando, para toda la presentación, perdón. Este código de conducta, pues precisamente lo que ustedes saben sobre la tos, sobre mantener la distancia, sobre evitar tocarse la cara, que es de vital importancia, no saludar con la mano, acatar todas las medidas de aislamiento preventivo y pues obviamente el código de conducta que les acabo de mencionar. Algo vital era la limpieza de manos y cómo hacerlo, cuánto tiempo tenían que durar lavándose las manos, con qué desinfectantes que estaban dispuestas en todas las áreas. De manera que estas generalidades aplica prácticamente a través de toda la presentación. Hablemos un poco de los protocolos de ingreso a campo. Y aquí pues Oxy fue en realidad pionera en la cuestión de cómo facilitar el ingreso de las personas a campo a través de las pruebas de PCR. Estas pruebas nosotros hicimos contacto con un laboratorio y este laboratorio nos ayudó, eso fue en abril, y nos ayudó a montar la prueba molecular, obviamente en el laboratorio. Una vez esta se certificó y comenzamos a realizar las pruebas cada vez que las personas iban a cambiar de turno. Es de resaltar que las personas obviamente que tuvieran un resultado negativo pues no iban a entrar al campo, mientras que las positivas pues se quedaban en su casa. Esto también, y junto con la circular 30 y la resolución la 967. Bueno, con respecto a los protocolos de ingreso a campo, la empresa pues se basó en la circular 30 y en la 797, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde colocan cierto tipo de restricciones a las personas que fueran de mayor de 60 años y aquellas personas que tenían comorbilidades. Al principio, obviamente, ninguna persona que tuviera alguna de estas comorbilidades o que fueran mayores de 60 años podían ingresar a campo. Inclusive a las oficinas de Bogotá, porque también se restringió la entrada a todo el personal allá. De manera que una vez hubo la reapertura económica, el aislamiento selectivo y los criterios de la nueva realidad, pues volvimos a revisar estas restricciones, fuimos caso por caso revisando cada uno de ellos y aquellas personas mayores de 60 que no tuvieran comorbilidades pudieron reingresar nuevamente netamente a campus. Y las personas que fueran menores de 60, que tuvieran ciertas comorbilidades que no eran graves, también pudieron ingresar a campo. Solamente el Departamento Médico y el Departamento de Salud Ocupacional pudimos decidir entonces qué personal pudieron ingresar allí. Con el fin, obviamente, basado en todos los protocolos que nosotros tenemos implementados allá para favorecer y proteger la salud de todos los empleados que entraban a turno acá en Limón. Las demás personas obviamente no ingresaban y los dejamos trabajando en remoto en las oficinas y eso va a ser hasta nueva orden, hasta que sepamos en realidad cómo es el comportamiento
epidemiológico de la pandemia, y una vez sepamos esto y que estén declinando las curvas, pues ya tomaremos otras decisiones a nivel de la empresa para poder dejar ingresar el personal al campo y perdón, al edificio de Bogotá. Ingreso a trabajar a campo. Y hablemos, nosotros con recursos humanos y la sección médica siempre sacamos un listado de aquellas personas que iban a ingresar a campo previamente. Este listado iba al laboratorio, y el laboratorio, tenemos en este momento 3 laboratorios que nos ayudan a hacer las pruebas, siempre pensando en un plan ABC, y este laboratorio nos ayudaba a dónde coordinar para la toma de las muestras, en qué sitio se harían, y enviamos a los trabajadores allá a diferentes horas, con separación más o menos entre 7 y 10 minutos máximo, para que los trabajadores fueran llegando y evitar las aglomeraciones. Llegaban al sitio, se le tomaba la muestra y el resultado salía aproximadamente entre 48 y 72 horas. Con esto, las personas que iban a ir a campo tenían que tener obviamente su PCR negativo. Una vez si se detectaban casos positivos, esos casos se le hablaba directamente, nosotros llamamos al trabajador, le notificamos sobre su caso, le damos recomendaciones. Una de las recomendaciones obviamente era que llamen a sus EPS o medicinas prepagadas, y si tuvieran algún nexo laboral, entonces obviamente llamamos a las ARLs, o se notificaba a la ARL a través de la página que tenemos con ellos. Y la notificación a la Secretaría de Salud local también era tarea, que también el laboratorio nos colaboraba con esto. Si ustedes se dan cuenta, a mano derecha, pues tenemos como una idea de burbuja. Esto simplemente, esta primera parte es hipotética, porque abajo en el campo nosotros creamos las burbujas, y esas burbujas era solamente dejar ingresar las personas que eran testeadas negativas. Lo consideramos obviamente como un área aislada, donde la gente se podía mover hasta ciertos rangos, pero aquellas personas que tenían que viajar desde, por ejemplo, Arauca o de Barranca, o desde las diferentes operaciones hacia el campo, no podían ingresar a estas burbujas que nosotros llamábamos, o digámoslo así, las áreas aisladas. Para esto, si teníamos que permitir este ingreso, tenían que llenar un formato general, y junto con recursos humanos se le pasaba, y tenían que dar la razón del por qué la persona debía ingresar a estas áreas. Y una vez teníamos la razón de por qué iban a ingresar, se le daban también nuevamente las recomendaciones, y estas recomendaciones era obviamente mantener siempre la distancia física, el uso del tapabocas, estarse lavando las manos, procurar estar menos de 15 minutos si tenían que entrar en contacto de alguna manera con otra persona, a pesar de que tenían colocado su tapabocas. Y se le entregaba también una constancia de compromiso a los trabajadores, que tiene que ser firmada, que esta constancia era de que iban a cumplir con todos los procedimientos de cuidado y prevención una vez estuvieran en campo. Aquí diseñamos en la operación, esto es lo que se llama las células operativas. Veamos el ejemplo primero de una persona, por ejemplo, que está interrelacionándose con otras personas. Obviamente, el virus tiene una circulación muy, muy amplia entre todos los trabajadores, obviamente contagiándolos, ¿sí? Entonces, cuando todo el mundo está mezclado con todo el mundo, y pues eso es lo que facilita esta cuestión de un escenario sin células operativas. Sin embargo, nosotros creamos en campo este tipo de células operativas. ¿Qué significa? Que eran los departamentos donde la gente tenía que interaccionar mucho más con su grupo de trabajo,
Llámese, por ejemplo, el grupo de administración o el grupo de mantenimiento, el grupo de operaciones, el grupo de ingeniería, etcétera, etcétera. A cada uno de esos grupos se les colocó un brazalete. Y ese brazalete de colores era el distintivo para cada departamento. Uno de los criterios para poder cumplir con esto son las áreas donde se permanecía los trabajadores más del 50% y, y donde los criterios o los equipos operativos funcionales al cual pertenecían. De todas maneras, obviamente, es decir, puede existir una interacción entre una célula y otra. ¿Con qué fin también se creó esto? Obviamente que si existiera contagio en alguno de estos grupos, se iba a quedar encerrado en este grupo o célula operativa. Y así evitábamos que se extendiera la transmisión del virus hacia las demás personas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Pues obviamente, si existiera una infección, iba a quedar atrapado a este grupo. Y a estos era que nosotros, una vez detectáramos algún caso y sospechoso y que lo mandábamos testear, haciendo la prueba PCR o en este momento la prueba rápida de antígenos, nos permitía conocer exactamente si este grupo ya estaba contagiado y nos permitía tomar otra serie de medidas. Entonces, aquí obviamente tenemos las células operativas y en especial las células operativas críticas. Y estas críticas, que son las líneas punteadas que tenemos, por ejemplo, era que nosotros identificábamos aquellas personas, por ejemplo, las de la sala de control de facilidades y los coordinadores que tenían que estar en las salas o en ciertas áreas especiales, el médico y el enfermero, la parte de vigilancia, los grupos estratégicos en caso del sistema de atención de emergencias y personal administrativo esencial. Estos grupos fueron los que nosotros denominamos como cargos críticos y estos cargos críticos eh, de alguna manera se les exigía que tuvieran mucho mayor precaución, en especial al departamento médico, que son las personas que tienen que interaccionar con otras personas y a estos obviamente tienen que colocarse los atuendos y todos los equipos de protección para evitar contagio tanto de ellos como de las otras personas. Entonces, si alguien se contagiara de esos grupos críticos, ya teníamos nuestro plan B de seleccionar estas personas que podrían reemplazarlas temporalmente mientras les tocaban aislarse en sus habitaciones estas personas. Entonces, obviamente, lo que les estaba mencionando, podrían existir unas interacciones, pero estas interacciones entre las diferentes células precisamente a estas personas en especial, no solamente se les hacía firmar la carta de compromiso, sino queríamos conocer la razón por qué tenía que interaccionar con nosotros. Ya todo el mundo es muy consciente, ha sido entrenado y saben, obviamente, mantener sus distancias y todo lo que ustedes saben sobre este protocolo. La gerencia de distrito, a su vez, en los campos, pues emitieron ciertas reglas para reuniones donde las reuniones eran netamente virtuales, se suspendió las reuniones presenciales, inclusive entre las diferentes oficinas, a pesar de que estaban cercas, todo se realizaba a través de esas reuniones virtuales. Si en caso tocaba interaccionar por alguna cuestión, pues ustedes bien lo ven en la diapositiva, el distanciamiento y el uso obligatorio del tapabocas y menos de 15 minutos. Para aquellas células críticas, pues lo que queríamos era de que las personas, como les expliqué, que tenían que venir de afuera, desde las ciudades, obviamente procurar no ingresar a las burbujas o las áreas aisladas que teníamos para esto. Protocolo para conductores de camionetas, buses y pasajeros.
A estas personas se les tomaba, se les toma la temperatura en los sitios donde tienen que reunirse. Y acá ellos, antes de subir el bus, se les toma la temperatura y se les corre nuevamente la autoevaluación de síntomas. Aquellas personas que tuvieran 37,6 grados centígrados no se dejaban subir al bus. Entonces, ya en el recorrido tenía que mantener distancia entre los puestos, un puesto intermedio, entonces para mantener siempre la distancia, siempre con el uso del tapabocas. Y para aquellas personas que entran al campo en camioneta o tienen que transportarse a los diferentes pozos o estarse moviendo, pues este límite es de 3 personas en camioneta y es lo que siempre se hacía cumplir. Como ustedes se dan cuenta en la foto, siempre se le hace una aspersión a los carros ingresando al campo, antes de ingresar al campo. Al bus también se le trata de hacer 2 aspersiones. Una se le hace para mejor efectividad, se le hacen 2 y esto facilita que si estuviera de alguna manera contaminado con el virus, pues obviamente ayuda a eliminarlo. Esto es por recomendación de nuestros asesores químicos que nos dieron este tipo de recomendación y que también sacamos un protocolo para esto. Lo mismo aplica para el ingreso de cargas y retiro de material desde las bodegas o los diferentes patios. Entonces siempre se le hace la limpieza y desinfección y y evitábamos de que, o hablábamos con los conductores o las personas del carro, esta brigada del COVID, pues les indicaba que por favor no interaccionaran en lo posible con otros empleados. Suena un poquito drástico, sí, pero en realidad era la única manera de poder controlar el virus, la contaminación del virus. Protocolos de alojamiento. Las personas todas tienen que llenar este cuestionario de síntomas o notificarlo a la sección médica, al centro médico en los diferentes campos. Desinfección y limpieza de las áreas habitacionales diarias por la brigada de limpieza. También pasan con el amonio cuaternario limpiando absolutamente dentro de la habitación, fuera de los bloques, en las áreas comunes, todo donde exista las personas entrando o saliendo, todo iba a ser siempre desinfectado una vez al día y si en caso se detectara alguna persona que estuviera infectada, también se le hacía limpieza a la habitación hasta 2 veces al día. Entonces, eso es lo que se sigue practicando en la actualidad. El protocolo en servicio de alimentos. Como se dan cuenta, pues la gente mantiene una distancia siempre antes de ingresar para que les sirvan su alimento. Nos tocó modificar los horarios, obviamente. Entonces, los tuvimos que ampliar y las personas ingresaban previo lavado de manos. Todo el mundo se tiene que lavar las manos y mantener las distancias que ustedes ven ahí. Nadie, obviamente, podía acercarse únicamente para recibir su plato y se sentaban en las mesas. En las mesas se colocaron unas barreras, de manera que quizás en la foto no aparece, pero sí existen unas barreras en acrílico que son transparentes, de manera que si quieren hablar e interaccionar, pues por lo menos existe esta barrera, porque las mesas medían 1,80 y lo que se recomendaba eran 2 metros, de manera que colocamos esta barrera entre los comensales. Además, cuando una persona se levantaba de la mesa, ahora existen unas banderitas que son rojas o verdes. Verdes es cuando ya está desinfectada la superficie y se podía sentar. Si la persona encuentra esta banderín o esta banderita roja en la mesa, significa que no está desinfectada y no podía sentarse ahí. Todo buscaba otro sitio. Este también es otra manera de poder controlar. Los condimentos y los aderezos, pues todo lo maneja el personal de catering.
y se entregaba la sal en forma individual, el salsa de tomate o mayonesa, lo que necesitaran. Todos los condimentos se le entregaban personalmente a ellos. El protocolo de limpieza y desinfección que les estaba comentando fue, contratamos una empresa de ingenieros químicos y nos dieron la recomendación sobre qué sustancias químicas se podrían utilizar para desinfectar las superficies y a qué dilución se tenían que usar. Sacamos unas carteleras pequeñas, unos afiches donde se colocaron las diferentes áreas para decirle a las personas que tenían que hacer el oficio y podían mirar exactamente qué sustancia tenían que utilizar y a qué concentración deberían trabajarlo para que fuera efectivo para la eliminación del virus. Y también, obviamente, junto con ellos elaboramos un módulo de capacitación que estamos en vísperas de iniciar esta capacitación con el grupo de catering. Inclusive estamos pensando en incluir al grupo de mantenimiento para que sepan cómo tenían que desinfectar sus herramientas, limpiarlas, desinfectarlas y decirle a estas personas de que no realizar intercambio de herramientas, sino que fueran sus herramientas personales. Ahora hablemos de las personas que una vez terminen su turno, pues van a regresar obviamente a sus propias casas. Y para ellas les damos unas recomendaciones de bioseguridad siempre, donde también les regalamos un afiche sobre explicándoles las mismas cuestiones de lavado de manos, dónde dejar los zapatos una vez van a entrar a las casas, la desinfección de las gafas, celulares, accesorios, ducharse y el lavado de ropa, etc. Todas esas son las medidas de prevención, ya sea al salir o al regresar a la vivienda. Regreso a la oficina en Bogotá. Entonces, en Bogotá, pues tenemos la señalización de las áreas, como se dan cuenta en la foto, tanto en los baños como antes de ingresar al ascensor, en la entrada al mismo edificio, todo está señalizado, todo está marcado, de manera que los trabajadores una vez ingresen, más o menos estimamos que quizás pueda ser en diciembre al edificio, tiene que seguir un trayecto que está en el suelo, se toma la temperatura y se aplica en gel y si hay necesidad que se quiten la máscara, se la quitan y cogen otra que está dispuesta para todo el público. De manera que esa es la única manera para poder ingresar al edificio. Entonces, está la toma electrónica la toma de temperatura electrónica. También se compraron unos purificadores de aire de celdas de ion de plasma que se colocan, que ayudan exactamente en 20 minutos, limpia todo el aire, lo descontamina, coge el virus si estuviera ahí y simplemente a través de unas fotoceldas y que tienen este aparatico que no mide más de 5 centímetros, ayuda a eliminar el virus. Y en las oficinas, como se dan cuenta también en la foto, se compraron unos purificadores de aire para oficina individual que nos ayuda también a mantener un aire mucho más fresco y limpio. Hay brigadas de desinfección en las áreas, pasan por todas las oficinas, están limpiando al final de la jornada laboral y se tiene un contrato especial con un contratista y el regreso a la oficina no va a ser todo el mundo a la vez. En otras palabras, también tenemos el criterio médico de que las personas sin comorbilidades podrán ingresar y luego vamos a ir mirando cómo va a ser este ingreso gradual de las personas y aquellas personas que tengan las comorbilidades mucho más graves, pues ellas irán ingresando poco a poco al edificio hasta que tengamos toda la población trabajadora laborando allá. Manejo de casos. ¿Cómo ha sido el manejo de casos en campos? Porque es donde en realidad en este momento es donde
es la parte activa. Y lo que siempre se quiso para reanudar la operación, el criterio era poder ingresar los trabajadores sin COVID, ¿sí? Y esto nos ayudó a mantener todo el tiempo la producción. En ningún momento durante la pandemia la producción decayó en los campos. Siempre se mantuvo estable, inclusive alcanzó a aumentar más de lo proyectado. Y lo que sí fue interesante es de que obviamente la población trabajadora siempre la tuvimos controlada. Y cada caso, en caso que se presentaran estos casos en los campos, lo analizábamos y siempre utilizando las guías que emitió el Ministerio de Salud, la GIPS 21 en la versión 7. Y esto nos ha ayudado para tomar las muestras y cómo es que nosotros podíamos dejar ingresar, para aquellos casos que detectábamos positivos en campos, nosotros destinamos un bloque especial para estas personas, donde solamente podía ir el cuerpo médico y personas que fueran entrenadas para llevar la comida, pues en realidad tenemos un enfermero que nos ayuda con esto, ahí la comida y recogía las bolsas, que él amablemente nos colaboraba en esto. Entonces, eh, de alguna manera, a pesar de cómo va la pandemia, pues la gente todavía tiene cierto tipo de miedo, más que todo por las consecuencias, pero hasta ahora el número de casos que hemos tenido afortunadamente no ha sido grave. De todos estos casos que hemos tenido, todo el mundo ha salido perfectamente adelante y de acuerdo con los protocolos médicos que nosotros tenemos instaurados. Estos casos positivos que les estaba diciendo, pues si son locales, ellos mismos se podían devolver a su ciudad porque era un trayecto entre 30 minutos para ciertas operaciones o máximo una hora en cabinas especiales dedicadas a lo que llamamos el transporte del COVID. Y estas personas esta transportadora tiene separada su cabina doble y una vez se tuviera que utilizar para aquellas personas sospechosas netamente, se desinfectaba este carro netamente en la ciudad, no tanto para su uso. Y aquellas personas que no fueran de otras ciudades, que no fueran locales, entonces ellas personas se podían quedar en campamento en las áreas destinadas para manejo y seguimiento médico. Bueno, los contactos estrechos, si ocurría algo, en realidad también se estudian, se aíslan temporalmente y se dejaban en un aislamiento preventivo de acuerdo con la GIPS durante 10 días y ellos podían seguir trabajando desde sus habitaciones tranquilamente. La información disponible para empleados y familiares para manejo de casos, eso significa que si alguien presentaba algún caso y que se volviera de alguna manera a la casa, porque el mismo trabajador lo pedía, entonces se le da una serie de recomendaciones a la familia, al mismo trabajador, y le hacemos seguimiento médico todos los días hasta su recuperación. ¿Qué otras actividades nosotros estamos haciendo? Trabajo en remoto a distancia. Esto fue para aquellas personas para todos nosotros que nos tocó quedarnos en casa para trabajar desde nuestros hogares y también para aquellas personas en campo que no las dejamos ingresar, como les expliqué, por las restricciones médicas que podían tener. Entonces les tocó trabajar en casa. Y estas personas, la empresa que hizo la migración de Skype a Microsoft Teams. Todas nuestras reuniones se han hecho en forma virtual. Se les hizo también a través del Departamento de Salud Ocupacional una evaluación ergonómica virtual del puesto de trabajo con seguimiento. Entonces, si se dan recomendaciones, entonces volvíamos a ese seguimiento hasta que compraran o la empresa daba cierto tipo de aditamentos o ayudas ergonómicas. También pausas activas que se les envían por correo, de manera que la persona puede hacer una pausa y simplemente montan el video o hacen un clic para hacer los estiramientos adecuados.
También al final de la jornada laboral les invitamos a hacer yoga o kickboxing. Es decir, la empresa y recursos humanos, el departamento GS y la parte de salud ocupacional, pues siempre estamos interesados por la salud de los empleados. Es así cómo nosotros mantenemos un control y vemos qué es lo que las personas están presentando o sintiendo. La evaluación osteomuscular, igual que la evaluación ergonómica, nutrición virtual y el taller de manejo del estrés. Quiero hacer cierto énfasis en el taller del manejo del estrés porque las personas, no todas, obviamente, saben manejar un momento crítico. Me refiero en cuanto cuando existe una infección, no todo el mundo lo toma en forma tranquila. Entonces, nos ayudamos a través de la psicóloga para que hace una interacción con el trabajador para enseñarle cómo manejar el estrés, y esto nos ayudó para diseñar un taller del manejo del estrés, que la misma psicóloga, la doctora Madeleine Castro, a través de su empresa, es un taller de 10 módulos, y estos 10 módulos le enseñan a la persona a manejar el estrés, a respirar y tomar las mejores decisiones. Entonces ella dota a todos los trabajadores de unas herramientas para que puedan darle un manejo al estrés. Entonces, pues cierro mi presentación con fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Esas son palabras de Leonardo da Vinci que me parece que son apropiadas. Estamos pasando por un momento difícil en el país y en el mundo. Estamos pendientes que pueda venirse la segunda ola, inclusive podríamos esperar hasta una tercera en menor dimensión, pero siempre no podemos es bajar la guardia, tenemos que estar tranquilos, tomar las mejores decisiones, y todos dentro de este ámbito dentro de la salud ocupacional y la seguridad industrial, pues tenemos que trabajar en forma mancomunada en pro de la salud y la prevención de la enfermedad eh, que le pueda ocurrir a cualquier trabajador. De manera que muchas gracias.